Hola, espero que estén pasando un hermoso día. Para mí es un placer estar con ustedes y poder desarrollar el día de hoy este video tutorial de la clase de Derechos Civiles y Políticos. Me quiero presentar a ustedes como estudiante de práctica profesional número 2. Pertenezco a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y gracias al programa de educación virtual dirigido por la Vicerrectoría Académica, estoy aquí para desarrollar este video tutorial. Soy de la Facultad de Humanidades de la carrera de Ciencias Sociales. Mi licenciada de práctica profesional número 2 es la licenciada Rosamelia Osorio. Su servidora, Nidia Ninosca Díaz, y el día de hoy estaré desarrollando la clase de Ciencias Sociales en octavo grado, con el tema Derechos Civiles y Políticos. Vamos a comenzar la clase, conociendo las expectativas de logro que tenemos en este tema. Voy a compartirlas con ustedes. Las expectativas de logro de esta clase son las siguientes. Interiorización de la importancia de la práctica de los derechos humanos como una manifestación del derecho armónico de la sociedad. Y como segunda expectativa tenemos que conocen la importancia de los derechos civiles y políticos y a qué generación pertenecen estos dos derechos civiles y políticos. Pues vamos a comenzar esta clase. Espero que sea de mucha importancia y puedan sacarle el mejor de los provechos. Comenzaré con esta actividad. Quiero que observen, por favor, este cartel que ustedes tienen de los derechos humanos. Observen este cartel y podrán ver que hay diferentes imágenes, las cuales todas representan un derecho civil o un derecho político, todos contemplados como derechos humanos. Podemos observar que en la primera encontramos la silueta de una persona con un megáfono donde expresa diferentes emociones. Observamos después una muchacha que se está alimentando, una balanza, una joven que está ejerciendo sufragio y lo que es una mujer embarazada. ¿Qué tipo de derechos creen que son? ¿O qué representa cada una de estas imágenes? Quiero que por favor las observen de manera correcta y ustedes deduzcan cuáles son estos derechos que representan estas imágenes. Después de observar esto, quiero dar una introducción del tema. Los derechos humanos, a pesar de haberse desarrollado paulatinamente para satisfacer poco a poco las necesidades humanas y brindar una vida integral, aportan una serie de valores a la humanidad. Entre las más importantes podemos encontrar las siguientes. Los de primera generación, que son aquellos primeros derechos. ¿Cuándo se dieron estos primeros derechos? Estos primeros derechos se dan después de la Revolución Francesa en 1789, ya que esta revolución viene y cambia lo que es la situación de los hombres y vela porque los hombres sean tratados con mayor dignidad e igualdad. Y en eso se crean esos derechos conocidos como derechos de primera generación. Hablando un poco más del tema, los derechos se tratan de esos derechos individuales, como la vida, la integridad física y moral. Estos son llamados o conocidos como derechos civiles. Y políticos son los que persiguen la protección de los seres humanos contra los abusos de la autoridad del gobierno, en aspectos relativos a lo que es la integridad personal y a cualquier ámbito de la libertad y la existencia de la legalidad y garantías específicas en procedimientos administrativos y judiciales. Conociendo un poco más de este tema, ya pudimos observar que son conocidos como derechos de primera generación. Tanto los derechos civiles y políticos son derechos individuales. Podemos observar que está ese derecho de la vida, de la integridad física, de la moral,
de cuidar y velar por la integridad y libertad de las personas. Para poder desarrollar más este tema, tengo con ustedes esta estrategia de enseñanza. Será un mapa conceptual de los derechos civiles y políticas. Recordemos que pertenecen a la primera generación. Pueden observar este mapa de los derechos de los hombres y las mujeres. Tenemos los derechos civiles y tenemos los derechos políticos. Vamos a conocer un poco más de ellos. ¿Qué son los derechos civiles? Los derechos civiles son llamados también derechos de primera generación, porque se refieren a los individuos y no a las colectividades. Son derechos vitales que buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. Son esas garantías que pretenden el cuidado de la persona de manera individual, desde la alimentación hasta su integridad física y mental. Después tenemos los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Son el conjunto de condiciones que posibilitan la participación de la ciudadanía en la vida pública. Aquí tenemos, pueden observar ustedes, ejemplos de esto. Son los derechos de recibir un trato igualitario y no sufrir un tanto injusto o discriminatorio en diversos entornos, incluyendo lo que es la educación y el empleo. Tenemos como ejemplo de derechos civiles el derecho a la vida, respeto a la integridad física, psíquica y moral, derecho a la libertad de expresión y derecho a la protección. Estos que yo les acabo de leer son derechos civiles. Recordemos que los derechos civiles son también llamados de primera generación y se refieren a las garantías individuales que posee cada ser humano sin importar su sexo, su religión o raza. Tenemos también estos ejemplos de derechos políticos, que son el derecho al sufragio, el derecho al desempeño de cargos públicos, el derecho a manifestarse pacíficamente y el derecho a la petición política. Este mapa conceptual nos vino a ayudar para poder desarrollar este tema, pero vamos a seguir conociendo más de los derechos. Los derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Ya habíamos escuchado. Pues sigo con esto para que entremos más de lleno. Son también derechos de la primera generación, porque se refieren a individuos y no a colectividades. Son derechos vitales que buscan proteger a las personas en su integridad física y mental. Ejemplo de derechos civiles, tenemos derecho a la vida, respeto a la integridad física, psíquica y moral, derecho a la libertad de expresión y derecho a la protección. Pasamos para seguir desarrollando este tema a los derechos políticos. Son el conjunto de condiciones que posibilitan la participación de la ciudadanía en la vida pública. Tenemos el derecho al sufragio, el derecho al desempeño de cargos públicos, el derecho a manifestarse pacíficamente y el derecho a la petición política. Acabamos de leer lo que son los derechos civiles y los derechos políticos, que son los derechos de primera generación. ¿Cuándo fueron desarrollados estos derechos? Después de lo que era la Revolución Francesa en 1789. Vienen y ayudan al ser humano para que tengan una vida digna, sin importar las condiciones en que se encuentre, su raza, su sexo, su religión. Son garantías que cada ser humano tiene con el hecho de haber nacido. Tenemos aquí, chicos, un cuestionario de los derechos civiles y políticos. Tienen que ustedes contestarlo de manera correcta. Por favor, siempre recuerden escribir su nombre. ¿A qué se debe el término derecho? ¿De dónde viene? Necesito que ustedes indaguen de dónde viene el término derecho. ¿Cómo son los llamados los derechos civiles y políticos? Creo que anteriormente hemos estado recalcando que estos derechos son llamados derechos de primera generación, que son los derechos civiles, que son los derechos políticos, y al finalizar necesito que escriban ejemplos de los derechos civiles y políticos en su cuaderno. Copien estas preguntas, por favor, y desarróllenlos con todos aquellos conceptos que vimos anteriormente. ¿Por qué este cuestionario? Para que ustedes puedan ampliar su conocimiento,
para que ustedes puedan conocer un poco más y puedan reafirmar y refianzar lo que es su conocimiento sobre los derechos, que es un tema tan importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un tema que a usted le ayuda a velar por sus garantías y saber que usted es protegido por la ley y saber que usted puede tener esa protección social pública o política, ya que está contemplado en lo que es diferentes programas para que velen por sus derechos. Ahora también tengo una tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues la tarea, chicos, será elaborar un trifolio sobre los derechos civiles y políticos y las instituciones encargadas de velar porque se cumplan estos derechos. Ustedes van a elaborar su trifolio, ya puede ser de manera virtual, en Word o en Microsoft Publisher. Queda esto a su elección o pueden hacerlo manuscrito. Siempre, por favor, deben de ilustrarlo. Tienen que elaborar esto y a la vez investigar cuáles son aquellas instituciones que son encargadas de velar que se cumplan estos derechos. Bueno, chicos, espero que este tema haya sido de su agrado y puedan aprovechar todo aquel contenido que se desarrolló. Pues el día de hoy hemos terminado con este video tutorial de los derechos civiles y políticos. Pues no me queda más que despedirme y recordarles que se cuiden, por favor, siempre tomen las medidas de seguridad que son necesarias para poder velar por nuestra salud. Gracias por su atención, espero que les haya gustado, que pasen un feliz día y recuerden hacer la tarea para poder ir avanzando en sus conocimientos. ¡Feliz día!